Muy bien, ahora sí nos encontramos nuevamente en el mundo fascinante de la literatura. El día de hoy vamos a explicar a este subgénero, a este gran autor, que su aporte hacia la narrativa justamente son los famosos cuentos de terror o cuentos de misterio de Edgar Allan Poe. La figura siempre lo vamos a mostrar de ese modo de Edgar Allan Poe. Ahí lo vemos un poco, ¿no? Revoloteado el cabello, rondando por ahí unas avecillas que vienen a ser los cuervos, porque justamente también sobre ello habla en uno de sus cuentos. Pero, ¿quién fue Edgar Allan Poe? Él nace en el año de 1809 y fallece en el año de 1849, ¿no? Entonces, relativamente, no muchos años vivió él, ¿no? Si lo sacamos la cuenta, aproximadamente, él vive entre los 39 años. Fue un escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense. Entonces, su nacionalidad es estadounidense. Reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, de terror gótico y detectivismo. Ahora, vamos a explicar qué cosa es el terror gótico. Del terror gótico es cuando más o menos es cuentos, manifestaciones propios como la invención, la creación de él. Pero también él escribió unos cuentos. Profe, él murió a los 49 años, ¿no? Exactamente. 49 no, 39, porque él nace en 39, 1840. Entonces, estamos hablando que él también escribió lo que viene a ser cuentos para detectives, ¿no? Por eso decimos detectivesco. Ahora, ¿cuál es, por ejemplo? Ustedes habrán escuchado esta historia famosa de Sherlock Holmes, ¿verdad? Un gran detective del siglo XIX en Londres, pero a él no le pertenece a de Sherlock Holmes, pero sí hay un relato de él que se llama eh, Los crímenes de la calle Morgan, que es conocido un personaje, Jack el Destripador. Jack el Destripador. Era un asesino en serie de la época, imagínense, todavía no habían esos relatos, entonces con él como que se impone ello. Y muchas de las veces, a veces se menciona, ¿no? Y se dice, a ver, te voy a explicar por partes, como dijo Jack. ¿Y quién fue Jack? Jack fue el destripador. Entonces dice por partes, ¿no? Ese es un término que se utiliza. Entonces de ahí es que el gran autor Edgar Allan Poe, autor estadounidense, nació en Estados Unidos. En sus textos, en sus textos destacan las temáticas macabras, como los asesinatos y las torturas. Sus personajes van desde animales salvajes a fantasmas y zombies. Mira, acá, por ejemplo, tenemos, este es un cementerio, se llama Fantasmas, ¿no? Allí una persona que cae de miedo. Entonces, esto es lo que más o menos nos muestra el el gran Edgar Allan Poe. Ahora hablemos un poco ya de lo que él ha escrito. Por ejemplo, aquí tengo un pequeño resumen de lo que significó este gran relato llamado El gato negro. Muy conocida, digamos, quizá la más reconocida del gran Edgar Allan Poe. Resumamos entonces El gato negro.
El protagonista era un hombre de carácter dócil, o sea, era bueno y bondadoso, tranquilo era. Convive junto a su esposa y sus animales, afición que comparte, o sea, los dos comparten y deciden tener a sus animales. Él tenía más amistad con su gato negro llamado Plutón que con los demás animales. El gato lo seguía a todas partes mostrándole su cariño. Pero esto cambió cuando el hombre empezó a sufrir un cambio en su personalidad por causa del alcohol. Maltrataba a su esposa y animales. Entonces, de lo bondadoso y de lo dócil que era, cambia su actitud. O sea, debido al alcohol, o sea, se embriaga en demasía. Y allí comienzan las penurias para su esposa y para los animales que él tenía, cambiando su personalidad por causa del alcohol. Maltrataba a su esposa y animales, excepto al gato que él tenía, que le tenía un enorme respeto. En cambio, una noche cuando llegó a casa, le sacó un ojo al gato por mordisquearle la mano. Pero esto no fue el final. Para acabar con el daño que le hizo al animal, a la mañana siguiente lo ahorcó en un árbol. Por la noche del mismo día, el hombre y su esposa tuvieron que huir de su casa por un incendio. Por la mañana, él visitó la casa en ruinas y observó que solo una pared quedaba en pie, donde había la imagen de un gran gato. Esto le provocó vivir con remordimientos y tenía mal del sueño. Una noche el hombre descubrió en un bar un gato negro parecido a Plutón, que se llevó a su casa, pero pronto empezó a sentir odio por el animal. Un día el hombre bajó al sótano de la nueva casa donde vivían. Por culpa del gato, él casi se cae por las escaleras. Así que cogió un hacha para acabar con él. En vez de matar al gato, mató a su mujer por intentar impedirse. El protagonista escondió el cadáver de su esposa dentro de una de las paredes del sótano y sin darse cuenta también al gato, que lo delató con sus gemidos cuando la policía estaba registrando la casa. Miren, este cuento del gato negro es un relato corto, pero bien argumentado. Eso es la historia del gato negro. Veamos ahora otra historia. Te decía que son relatos cortos. La máscara de la muerte roja. La máscara de la muerte roja. La muerte roja es una enfermedad que está devastando el país. Es como una especie de una epidemia que está matando a las personas. Su síntoma es el sudor de sangre hasta acabar en la muerte. Pero el príncipe próspero se niega a padecer la terrible enfermedad y se encierra junto 1000 amigos más en una de sus abadías, o sea, en uno de sus casas grandes que tenía, ¿no? En una de sus abadías amuralladas, el 5º o 6º mes de encierro, el príncipe próspero ofreció a sus invitados realizar un gran baile de máscaras. Entonces él se había encerrado en esta gran abadía, en este lugar que tenía, para evitar pues que sea contagiado por este mal, ¿verdad? Pero más o menos ya ciertas semanas, dice, y en el 5º o el 6º mes de encierro, el príncipe próspero ofreció a sus invitados realizar
un gran baile de máscaras. La abadía estaba organizada en 7 salas, o sea, la casa estaba organizada en 7 salas, ¿no? Este lugar grande que tenía. Cada uno decorada de una forma diferente. La séptima y última estaba decorada de forma siniestra. Tal era el miedo que producía que pocos eran los que osaban a entrar. También tenía un gigantesco reloj que sonaba cada hora. Cuando el reloj sonaba, toda la gente sufría un pequeño desconcierto a causa del sonido que éste producía. Pero el sonido que marcaba la medianoche fue diferente, porque el ruido duró más de lo normal y porque la gente se dio cuenta de que estaba presente una figura enmascarada con el aspecto de la muerte roja. El príncipe se enojó cuando vio tal disfraz y se fue con una daga en la mano hacia el enmascarado. Este iba andando de una sala a otra hacia la séptima. Cuando el enmascarado y el príncipe se encontraron la última sala, Próspero, o sea, el príncipe, cayó fulminado por el enmascarado, que en realidad era la muerte roja. Y a continuación mató a todos los allí presentes. Imagínense, ¿no? Otro relato corto del gran Edgar Allan Poe. ¿Y qué nos dice este cuento corto de terror? A ver, Mr. Valdemar o señor Valdemar. A ver, aquí está, mírenlo bien, aprecien bien la figura, a ver de qué se trata. El anónimo protagonista es un entendido sobre la hipnosis, o sea, él practica la hipnosis, hipnotiza, ¿no? La hipnosis. Atraído por las teorías de Mesmer y quiere llevar a cabo un experimento jamás realizado. Su intención es hipnotizar a un sujeto que esté al borde de la muerte. O sea, él escoge a uno que ya está moribundo, que ya está próximo a morir. Este sujeto es Mr. Valdemar o señor Valdemar, un hombre enfermo de tuberculosis. Los dos se ponen de acuerdo. Estamos hablando del señor Valdemar, que ya está moribundo, tiene tuberculosis. Entonces, este hipnotizador se acerca, llega a un acuerdo para realizar la prueba. Cuando llegan las últimas horas de la vida de Mr. Valdemar, el protagonista, con la presencia de los doctores de F y Mr. y hipnotizan al enfermo. El paciente permanece 7 meses hipnotizado, sufriendo algunas pruebas, pero al final deciden despertarlo. De repente, el cuerpo de Mr. Valdemar se pudrió. Su cuerpo se quedó como si realmente se hubiera muerto hace 7 meses. ¿Oh? Entonces, mire, en ese lapso que duró la hipnosis, el cuerpo se mantuvo tal cual como estuvo en los últimos días antes de su muerte. Pero una vez que le quitan la hipnosis, inmediatamente el cadáver se pudrió. ¿Qué significa eso? De que Mr. Valdemar ya hace mucho tiempo había muerto o fallecido. Es un cuento relato pequeño de el Mr. Valdemar. Los cuentos macabros de Edgar Allan Poe, ahora sí estamos resumiendo, son una serie de relatos cortos que tratan sobre temas lúgubres, o sea, temas que dan miedo, oscuros y siniestros, y a la vez que profundos, haciéndonos reflexionar sobre cada uno de ellos y asombrándonos con el increíble uso que hace el autor de la prosa. Edgar Allan Poe aborda temas como la tristeza,
la angustia, el remordimiento, la soledad, el temor, la muerte, temas que en aquella época no eran comúnmente escritos y por ello hace de Edgar Allan Poe un autor original y único en su generación. Aquí valga recordarles también de que en el tiempo que él vivió, casi nadie existía, o perdón, casi nadie escribía los cuentos estos de misterio. Por eso que quizá ahora nos parecen, pues no es nada. Pero ojo, estamos conversando, estamos hablando en el tiempo que él vivió. Él vivió en el siglo XIX, comenzando el siglo XIX. Entonces, allí hemos apreciado de todos sus relatos en su época bastante presencia ha tenido. Muy bien, es así entonces como termina la clase del día de hoy.